Bienvenidos al video de sustentación del proyecto integrador 3 de las materias Psicología Clínica y de la Salud y Fundamentos de Psicología Jurídica. Somos el grupo número 12 que está conformado por Jenny Caterine Benavides Ariza, Leida Gisette Camacho Basto, Kelly Joana Miranda Trujillo y quien les habla, Henry Monroy Barragán. Este proyecto aborda características clínicas y forenses de los hombres que ejercen violencia intrafamiliar, una problemática crítica a nivel nacional y mundial. Se evidencia que los agresores comparten rasgos como impulsividad, celopatía, falta de empatía y traumas no resueltos, variables que muestran que la violencia no surge de manera aislada, sino como una conducta aprendida y reforzada a nivel familiar y sociocultural. Desde las teorías psicológicas, Bandura explica que la violencia puede adquirirse mediante la observación de modelos agresivos. Walker describe el ciclo de la violencia donde la tensión, estallido y el arrepentimiento perpetúan la relación abusiva. Y Extant plantea que el control coercitivo es una estrategia de dominio psicológico. Además, estudios internacionales, nacionales y locales señalan que el consumo de sustancias y ciertos rasgos antisociales aumentan la probabilidad de agresiones graves. El propósito central del estudio es explorar el perfil clínico y forense de hombres victimarios en casos de violencia intrafamiliar, mediante una revisión bibliográfica garantizando estrategias de intervención psicológica a nivel clínico y forense. Aunque existen limitaciones por falta de datos judiciales y escasez de investigaciones en Colombia, se identifican patrones comunes que permiten fortalecer procesos de evaluación, prevención y tratamiento. Este análisis concluye que la violencia intrafamiliar es un fenómeno multicasual que requiere una comprensión integral del agresor. Este estudio es esencial para la creación de programas de políticas públicas que garanticen entornos seguros, saludables y libres de violencia. Metodología. Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, en esta investigación se emplea una metodología de tipo no experimental con enfoque cualitativo y de alcance descriptivo. El estudio es no experimental, lo que significa que no se manipularon variables ni se intervinieron situaciones. Se realizó un enfoque cualitativo, ya que con esto se buscó analizar información de manera interpretativa y profunda, y de alcance descriptivo porque la investigación se centró en detallar y caracterizar los perfiles de los agresores. Es decir, se desarrolló una revisión documental basada en teorías, estudios previos y documentos institucionales vinculados al fenómeno de la violencia intrafamiliar. En los participantes, dado que se trata de un estudio documental, no se trabajó directamente con personas, por lo tanto no hubo una muestra poblacional. La unidad de análisis estuvo conformada por aproximadamente 15 documentos científicos que se seleccionaron de bases de datos como la EBSCO, Dialnet, Google Académico y Excielo. Además, también se incluyeron algunos informes y expedientes judiciales que estaban relacionados a los casos de violencia intrafamiliar que fue cometido por hombres. Cada uno de estos documentos fueron seleccionados por su relevancia, actualidad y pertinencia para los objetivos de estudio. Los materiales e instrumentos. En esta investigación no se usaron ni se aplicaron instrumentos directamente a personas. Los instrumentos psicológicos y forenses que se utilizaron fue como únicamente como un marco teórico para analizar las características clínicas y forenses. Estos incluyeron el DSM-5, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, el inventario de agresión de Buss y Perry, el índice de reactividad interpersonal y las entrevistas psicológicas forenses semiestructuradas. En la observación natural, dado que en este estudio no se realizó observación directa debido a la ausencia de participantes, sin embargo, sí se llevó a cabo una observación analítica enfocada en revisar expedientes judiciales, casos reportados en la literatura especializada. Con esto se permitió identificar patrones de comportamiento, factores psicológicos, sociales y contextuales que influyen en la conducta violenta de los agresores.
En cuanto al procedimiento, el desarrollo de nuestra investigación se llevó a cabo mediante un proceso estructurado en tres fases, diseñado para alcanzar los objetivos propuestos y garantizar la validez de los resultados. En la fase uno, que tiene que ver con la organización y el diseño, se definió la metodología, se hizo la revisión bibliográfica, se fijaron criterios de selección y se eligieron bases de datos académicas. En la fase 2, que tiene que ver con la recolección y clasificación, se buscaron los artículos y documentos, se clasificaron por temáticas y se analizaron sus hallazgos principales. En la fase 3, que tiene que ver con el análisis y la socialización, se realizó un análisis cualitativo, se elaboró una síntesis crítica, se redactó un informe final y se socializaron los resultados en la plataforma académica. Este procedimiento permitió construir una investigación sólida, integrando lo clínico y lo forense y aportando herramientas para comprender y prevenir la violencia intrafamiliar. En lo concerniente con los resultados, la revisión bibliográfica permitió identificar información clave sobre hombres victimarios en casos de violencia intrafamiliar. A nivel internacional, especialmente en México y España, los estudios ofrecen una caracterización detallada del perfil de los agresores. En contraste, en Colombia, la producción científica es más limitada, sobre todo en el ámbito forense, lo que evidencia una brecha académica. En lo concerniente al perfil clínico, se destacan trastornos de personalidad antisocial y narcisista asociados a dominación y baja empatía. También se encontró en los estudios que estas personas presentan dificultades en la regulación emocional, con impulsividad, ira reprimida y rigidez cognitiva. Asimismo, se encontró que estas personas presentan traumas no resueltos de abuso o abandono en la infancia, así como pautas de aprendizaje social relacionadas con la violencia en donde se normaliza la agresión como forma de control. Dentro del perfil forense, se evidencian los resultados de los estudios la presencia de un control coercitivo, indicador de peligrosidad y riesgo de violencia letal. También el ciclo de violencia se repite en fases de tensión, agresión y reconciliación. Asimismo, se establecen unas tipologías diferenciadas entre agresores reactivos, o sea, que presentan violencia impulsiva, y agresores proactivos, que presentan violencia planificada. Finalmente, los resultados subrayan la necesidad de estrategias clínicas y forenses que atiendan la impulsividad, la falta de empatía, los traumas no resueltos y los patrones de control coercitivo con el fin de prevenir la reincidencia y reducir la peligrosidad. Conclusiones y comentarios. De acuerdo con esta revisión bibliográfica, se logró comprender el perfil clínico y forense de los hombres agresores en violencia intrafamiliar. Se evidenció que su conducta es compleja y multicasual, influida por factores psicológicos, familiares y sociales. Los agresores presentan impulsividad, baja tolerancia a la frustración, déficit de empatía y dificultades para regular emociones, junto a traumas no resueltos y aprendizajes violentos y tempranos. Moreno y Moreno, 2023, destacan que la violencia masculina no responde únicamente a la intención de causar daño, sino que refleja patrones de dominación aprendidos en la familia y la sociedad. Kudris también señala la normalización del control y el sometimiento como formas de autoridad en el entorno familiar. Y Pineda resalta que el consumo de sustancias y la celitopía patológica y los rasgos antisociales aumentan la peligrosidad y la reincidencia. Por ello, comprender estos rasgos desde un enfoque clínico y forense es clave para prevenir la violencia, planificar intervenciones efectivas. Y dentro de las recomendaciones se recomienda implementar programas psicoeducativos y terapéuticos para hombres agresores, centrados en desarrollar empatía, manejo emocional y desconstrucción de creencias machistas. Es esencial fortalecer la evaluación forense interdisciplinaria, considerando aspectos psicológicos y sociales y legales para determinar riesgos de reincidencia y definir medidas judiciales adecuadas. Finalmente, se sugiere promover políticas públicas basadas en evidencia que integran salud mental, justicia y educación, transformando las dinámicas familiares y sociales que sostienen la violencia intrafamiliar. Muchas gracias.